Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Siendo las 20 horas del 14 de abril de 2016, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y José Oliveros Ruiz, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 5 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un procedimiento especial sancionador, con las claves de identificación, nombre de los actores y de las responsables precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración los asuntos que previamente se circularon, por lo que en este momento cedo el uso de la voz a la secretaria Erika García Pérez para que dé cuenta con el juicio ciudadano JDC 41/2016. Cedo el uso de la voz al magistrado Javier Hernández Hernández para que dé cuenta con el asunto turnado a su ponencia. Gracias, magistrados. Brevemente comentar que en este juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, la ciudadana Dulce María Romero Aquino viene doliéndose de un acto por omisión, toda vez que presentó en días pasados, en el mes de marzo, un recurso de queja en contra de la asamblea del pasado 13 de marzo, y es el caso que la Comisión Nacional Jurisdiccional hasta el momento no ha resuelto la queja que presentó. En consecuencia, como está demostrado que a la fecha no hay resolución en el caso concreto, pues evidentemente se está incumpliendo no solo con la convocatoria que el Partido de la Revolución Democrática emitió, sino también con la obligación que tienen todas las autoridades, y en este caso los partidos políticos, en el ánimo de impartir justicia, de resolver de manera pronta y expedita todas y cada una de las inconformidades que se presenten, en este caso, respecto de actos derivados de un procedimiento de selección de candidatos. En consecuencia, quiero poner a su consideración el hecho de que se ordene a la Comisión Jurisdiccional Nacional resuelva inmediatamente la citada queja, y pongo a su consideración también ordenar a esta comisión que lo haga a más tardar 4 días naturales a partir del momento en que se lo notifique por oficio. Está a su consideración la propuesta del presente proyecto. Cedo el uso de la voz al magistrado José Oliveros Ruiz para efecto de razonar su voto. Solamente de manera muy breve, señores magistrados, quiero señalar las razones por las que comparto el sentido del proyecto que presenta el magistrado Hernández. Aunque lo deseable es que siempre se respete la autonomía de los partidos políticos para resolver sobre sus conflictos internos, en este caso, tal como lo menciona el magistrado, se garantiza el derecho humano de acceso a la justicia, porque la autoridad ante la que presentó la queja no le ha dado el trámite, y hay justamente una impugnación, 2 impugnaciones en el caso, que nos permiten justamente establecer y vincular a la autoridad intrapartidista para que resuelva en un plazo de 4 días el asunto que se sometió a su consideración, y que nos lo informe de manera inmediata. En este sentido, también mencionar que una de las demandas se va a desechar porque se actualiza la figura de la preclusión, esto es, que la actora ejerció el derecho de acción, y por tanto la segunda demanda que presentó pues se desecha al haber agotado justamente ese derecho. Estas son las razones sustancialmente por las que estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, señores magistrados. Muchas gracias, señor magistrado doctor José Oliveros Ruiz. Bueno, finalmente no me queda más que sumarme a lo expuesto por mis compañeros, en el sentido de que efectivamente
se aprecia una franca violación al artículo 17 constitucional que efectivamente no se le ha dado respuesta, y es por eso que acompaño el sentido del proyecto que nos propone el magistrado Javier Hernández, para efecto de que en el término de 4 días la Comisión Nacional Jurisdiccional tenga que resolver esta queja, porque precisamente para eso están estos órganos. Y bueno, finalmente, al no haber más consideraciones respecto del asunto, le pido por favor, Secretaria General de Acuerdos, tome la votación del presente asunto. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Javier Hernández, ponente en el asunto de cuenta. Con el proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor del proyecto. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con el proyecto. Magistrado presidente, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, JS 41/16, y su acumulado JS 43/2016, ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano JDC 41/2016 y su acumulado 43/2016 se resuelve. Primero, se acumula el expediente JDC 43/2016 al diverso JDC 41/2016. Segundo, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano JDC 43/2016 por las razones antes expuestas. Tercero, es fundado el agravio hecho valer por Dulce María Romero Aquino de conformidad con lo establecido en el considerando sexto de la resolución. Y cuarto, se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática resuelva en el plazo de 4 días naturales la queja interpuesta por Dulce María Romero Aquino el 17 de marzo del año en curso ante la Comisión Electoral. En otro orden de ideas, cedo el uso de la voz al secretario licenciado José Luis Bielma Martínez para que dé cuenta con el juicio ciudadano 40 diagonal de este año, turnado a la ponencia a mi cargo. Con su permiso, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 40, promovido per saltum por Antonia Sánchez Durán, Jessica Santiago Sánchez, Abel Murrieta García, Miguel Darías Ramos y Norma Morales Martínez, en su carácter de militantes del Partido Acción Nacional, a fin de impugnar el acuerdo de 18 de marzo del año en curso, emitido por la Comisión Permanente Nacional del referido partido político, por el que se aprueba la designación directa de Miguel Ángel Yunes Linares como candidato al cargo de gobernador constitucional del Estado. A juicio de la ponencia, se considera que es procedente conocer el presente juicio en la forma propuesta, es decir, vía per saltum, porque de agotarse el medio de impugnación interpartidario ante la Comisión Nacional Jurisdiccional, podría tornarse en irreparable la violación aducida, toda vez que el periodo de solicitud de registro de postulación de candidatos para la elección de gobernador en el Estado de Veracruz ya fue realizado por el órgano público local electoral el pasado 2 de abril, e inclusive el domingo 3 de abril de este año dio inicio el periodo de campaña, por lo cual resulta procedente que este tribunal conozca directamente el presente juicio ciudadano. También es de destacar que en el presente asunto, el órgano partidista responsable, al rendir su respectivo informe circunstanciado, así como el tercero interesado, invocaron causales de improcedencia, las cuales fueron desestimadas. Mencionado lo anterior, en el proyecto se propone declarar infundado los agravios relativos a la omisión de la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional de llevar a cabo una investigación respecto de posibles nexos con la delincuencia organizada del candidato Miguel Ángel Yunes Linares y la omisión de este mismo de dar a conocer a la referida Comisión Permanente presuntas averiguaciones previas instauradas en su contra. Lo anterior, por considerar que no le asiste la razón a los actores, al afirmar que la Comisión Permanente omitió investigar al ahora candidato Miguel Ángel Yunes Linares respecto de posibles nexos con la delincuencia organizada, pues como se señala en el proyecto, dicha facultad es potestativa de esa instancia partidista y no engendra una obligación de hacer. Lo mismo ocurre con la presunta obligación de Miguel Ángel Yunes Linares de dar a conocer las supuestas averiguaciones previas instauradas en su contra, ya que, suponiendo sin conceder que éste tuviese abiertas carpetas de investigación por la autoridad ministerial federal o local, ello no es un incumplimiento de los requisitos de elegibilidad, dado que para considerarse como inelegible
debe existir sentencia firme que demuestre su responsabilidad en la comisión de un delito, pues en todo momento opera en su favor el principio de presunción de inocencia, derecho fundamental en el sistema penal acusatorio, garantizado en nuestra Carta Magna y en las diversas disposiciones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de lo que nuestro país es parte. Por otra parte, en cuanto al decir de los actores de que los formatos de apoyos presentados por Miguel Ángel Yunes Linares son apócrifos, en virtud de que difieren de los formatos establecidos por la instancia partidista y que los mismos fueron recabados antes de los tiempos establecidos, la ponencia considera que no le asiste la razón a los actores, pues en la invitación dirigida a todos los militantes del Partido Acción Nacional y a los ciudadanos en el estado de Veracruz a participar en el proceso interno de designación de candidato al cargo de gobernador, no fue exigible al precandidato la utilización de un formato obligatorio. De ahí que, si los actores consideran que el recolectar 4.439 firmas de apoyo de más de 200 municipios en menos de 17 horas es materialmente imposible, tal aseveración resulta inoperante, pues además de no aportar elementos de prueba alguna para acreditar su dicho, tampoco expresan en qué le agravia tal hecho. Por último, en relación a la omisión de la Comisión Permanente Nacional de solicitar a Rafael Jesús Abreu Ponce la ratificación de su escrito de renuncia como precandidato del Partido Acción Nacional, lo que consideran engendra una ventaja indebida a Miguel Ángel Yunes Linares, resulta inoperante. Esto porque con base en el contenido del acuerdo impugnado, efectivamente no se advierte algún apartado en el que se cite que el escrito de renuncia presentado por el otro precandidato, Rafael Jesús Abreu Ponce, haya sido ratificado ante fedatario público o ante alguna instancia partidista. No obstante, lo inoperante estriba en que, ante la eventual falta de ratificación del escrito en cuestión, en nada les perjudica a los actores, pues, en todo caso, a quien podría causarle perjuicio alguno sería al mismo Rafael Jesús Abreu Ponce, ya que es la persona quien podría deducir una posible violación a sus derechos político-electorales o la contravención a alguna norma estatutaria o legal. En mérito de lo anterior, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, licenciado José Luis Bielma. Bueno, compañeros, como ya lo habíamos platicado anteriormente, en este juicio ciudadano que promueven per saltum los militantes del Partido Acción Nacional, primeramente, como bien lo dijo el secretario, estamos conociendo de él, dados los tiempos electorales que tenemos en los que ya se registró un candidato respecto de esta coalición. Es por ello que nosotros estamos tomando esta competencia y creo que es lo correcto, lo que tiene que atender un tribunal. Ver la urgencia, los tiempos, para efecto de que la sentencia pueda tener vigencia, la resolución o lo que nosotros resolvamos pueda tener vigencia en aras de proteger estos derechos. Por otro lado, vemos que de ambos escritos, en general los agravios, se constriñen en 4. Los primeros 2 nos hablan de que la Comisión Permanente debió haber llevado a cabo una investigación respecto de posibles nexos con la delincuencia organizada del candidato Miguel Ángel Yunes Linares, y el segundo, que va encaminado por el mismo fin, es que no se dio a conocer las presuntas averiguaciones previas instauradas en su contra. Y después también vienen alegando que los formatos de apoyos presentados por el candidato, según los promoventes, son apócrifos, porque difieren de los establecidos. Y finalmente, que no fue ratificada la renuncia del precandidato Rafael Jesús Abreu Ponce. Respecto de las 2 primeras manifestaciones relativas a los posibles nexos con la delincuencia organizada y con las presuntas averiguaciones previas que se dicen estar en su contra, por una parte los actores pretenden que sea la comisión la que se tenga que allegar de todos estos datos, cuando todos conocemos que efectivamente son ellos mismos los que tienen que presentar estas pruebas en todo caso, para efecto de poder demostrar el dicho que están aseverando. Es decir, si ellos dicen que él tenía nexos, hubieran presentado la documentación necesaria o lo hubieran hecho saber a esta comisión. Además que también conocemos bien que el hecho de que exista una investigación o que haya rumores de que alguien pertenece o que haya tenido nexos con la delincuencia no quiere decir que así sea,
Para poder probar esas aseveraciones tan graves es necesario tener, para empezar, los documentos que así lo acrediten, y en todo caso tendríamos que tener una sentencia en la que ya se hubiera determinado que esta persona tiene nexos, tuvo nexos, o que las averiguaciones previas se emitió una determinación penal que a su vez se llevó a un juicio y que este juicio resultó culpable y que ya no hay ningún recurso pendiente por desahogar, es decir, una sentencia ejecutoriada en la que así lo determine, porque de lo contrario todo queda en indicio y queden simples aseveraciones, y eso va en contra tanto de nuestra Constitución como la propia Declaración Americana de los Derechos Humanos y todos los pactos internacionales que se han firmado en la materia, y es por eso que se considera que debe de favorecerle el principio de presunción de inocencia, esto es, quien acusa está obligado a probar. Eso es por cuanto hace a los supuestos nexos con la delincuencia y las presuntas averiguaciones previas que existen. Respecto a los formatos de apoyo presentados, en los que se hace ver que supuestamente son apócrifos, aquí es importante mencionar que no se estableció un formato en específico que se tuviera que presentar, esto es, él presenta los formatos que fueron legalmente autorizados, que si bien no corresponden con un formato aparentemente oficial, también lo es que no existe este formato oficial, esto es, le pide, tienes que presentar los apoyos, y él cumple con estos apoyos. Y finalmente, respecto al escrito de renuncia del precandidato Rafael Jesús Abreu Ponce, nosotros estamos calificando de inoperante este agravio con base en lo siguiente. Primeramente, ¿a quién le podría afectar en todo caso el no haber rectificado esta escritura de renuncia? Pues el propio precandidato, y el precandidato no hace argumento alguno. Ahora, es de explorado derecho que cuando uno presenta una renuncia a algún cargo, generalmente los organismos jurisdiccionales o las comisiones a su vez dan un determinado tiempo para que la persona que presenta su renuncia, si así lo desea, la ratifique. ¿Por qué? Porque no puede quedar indefinidamente sin ratificarse y entender que no se presentó esta denuncia. Y es por ello que nosotros consideramos, bueno, si pasa un tiempo determinado y el señor no acudió, pues tampoco se le puede establecer como un tiempo indefinido para que no opere esa renuncia. Y en todo caso sería este propio precandidato el que le causaría el perjuicio el que no se lo hubiera tomado. Y es por ello que en general, por la propuesta que estamos nosotros presentando en este asunto en mención, es efectivamente confirmar el acuerdo tomado por la Comisión Permanente Nacional en la que se aprobó la designación del candidato Miguel Ángel Yunes Linares a gobernador del estado de Veracruz por parte del Partido Acción Nacional. No sé si quieran comentar algo al respecto. Cedo el uso de la voz al magistrado Oliveros. Sí, muchas gracias, presidente. Buenas noches otra vez. En este asunto se trata de la militancia, algunos de los militantes del Partido Acción Nacional, que vienen justamente contra lo que señalan que es una omisión de la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional. Y pues ya lo señaló el ponente, los temas específicos son posibles nexos con delincuencia organizada, así como presuntas averiguaciones previas instauradas en su contra. Aquí estamos en un tema de pruebas. En realidad no es acertado, o los actores parten de una premisa falsa al señalar que la comisión tuviera que allegarse de esos elementos, pues dado que ellos son los que están alegando justamente que existen estas pruebas y que en su momento debieron acreditar que las aportaron o que las solicitaron por lo menos. Esto es, la facultad de investigación de la comisión permanente es potestativa y no engendra una obligación de hacer. Tampoco implica el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad al no existir sentencia firme. Esto es, aquí hay que hacer valer el principio de presunción de inocencia y en esa medida, como todos sabemos, mientras no se nos declare culpable por sentencia ejecutoriada o que por lo mismo se nos prive de nuestros derechos por mandamiento judicial, nuestros derechos políticos, entonces no puede perjudicar justamente
al entonces precandidato y hoy candidato a gobernador del Partido Acción Nacional. Finalmente, el uso de los formatos apócrifos, ya se señaló que no constituyó una obligación establecida en los lineamientos el presentar esos apoyos en esa documentación, sino que se podía hacer de manera libre. Por estas razones, señores magistrados, es que comparto el sentido del proyecto presentado por el ponente. Gracias. Muchas gracias, doctor Oliveros. Cedo el uso de la voz al magistrado maestro Javier Hernández Hernández, por si tiene algún comentario que hacer. Gracias, señor presidente. Creo que resulta pertinente, o más bien oportuno, señalar que con esta resolución estamos garantizando varios principios constitucionales en favor de la certeza del mismo proceso. Como bien lo señala el magistrado Oliveros, y como lo señala usted, señor presidente, se trata de una inconformidad de algunos militantes en contra de la designación que hizo la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional de su candidato a gobernador. En principio, comparto el criterio de la resolución desde el momento en que está garantizando el acceso a la justicia de estos militantes. No por el hecho de que ya se llevó el registro del candidato ante el órgano administrativo, nos estamos negando a revisar estos aspectos. Por el contrario, debidamente abordado por el magistrado ponente, incluso acotamos las instancias al ser válido la figura del per saltum, es decir, no podemos retrasar más la decisión de este tema. Este aspecto de acceso a la justicia previsto por el artículo 17 constitucional y que sobre todo es parte de la justicia intrapartidista que deben tener todos los partidos políticos, está debidamente garantizada en el proyecto. Pero este acceso a la justicia no implica que se le dé la razón al que viene a pedir justicia. ¿Por qué? Porque también, como lo señalaba el magistrado Oliveros, y comparto en su totalidad el criterio, el que afirma está obligado a probar. Si aquí hay una afirmación respecto de ciertos hechos, se tiene que probar. Más cuando tenemos el antecedente de la acción de inconstitucionalidad resuelto por la Suprema Corte en el sentido de declarar inconstitucional el requisito de la fama pública. Hay que recordar que la Suprema Corte, cuando resuelve la acción de inconstitucionalidad respecto del Código Electoral, fue muy clara en decir que lo referente a la fama pública es un aspecto de carácter subjetivo que no puede ser oponible a los aspirantes a candidatos o a los candidatos. En razón de ello, quien afirme que una persona carece de fama pública y que por ende es inelegible, pues no basta con decirlo, tiene que aportar los elementos necesarios que afecten otros requisitos de elegibilidad, y en este caso estar suspendido de derechos político-electorales, que como bien se dice, no se comprueba, no se acredita, por la sencilla razón de el principio de presunción de inocencia. Por esa razón comparto el sentido de la resolución para el efecto de establecer que no se cuentan con los elementos necesarios. Y todo lo demás, evidentemente, son apreciaciones subjetivas que no conducen a establecer un agravio personal y directo, que evidentemente conlleva a la forma en que se está resolviendo. De ahí que mi voto será a favor del proyecto. Muchas gracias, maestro Javier Hernández Hernández. Así, no habiendo más intervenciones, le pido por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación en el asunto. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor del proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. Con el proyecto. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en el asunto de cuenta. Es mi propuesta. Magistrado presidente, el proyecto del juicio ciudadano 40/2016 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano para la protección de los derechos político-electorales JDC 40/2016 se resuelve, único, se confirma el acuerdo tomado por la Comisión Permanente Nacional, por lo que se aprueba la designación del candidato Miguel Ángel Yunes Linares a gobernador del Estado por parte del Partido Acción Nacional.
Por otra parte, cedo el uso de la voz al secretario Osvaldo Erwin González Arriaga para que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador número 12 de este año, turnado a la ponencia del magistrado José Oliveros Ruiz. Con su autorización, señores magistrados, se da cuenta del procedimiento especial sancionador promovido por Magdalena Buzar Cruz, aspirante a candidata independiente a la Diputación Local por el Distrito Séptimo, con cabecera en Martínez de la Torre, Veracruz, quien denuncia al ciudadano José Manuel Gálvez Pérez por la comisión de actos anticipados de campaña realizados a través de un programa en el cual presuntamente ofrece lentes bajo el eslogan "Los independientes quieren ver bien para decidir mejor". En el presente asunto se propone declarar la inexistencia de la infracción denunciada, esencialmente porque los medios de prueba ofrecidos por la actora, consistentes en el contenido alojado en las direcciones electrónicas de la red social Facebook, así como fotografías derivadas de las publicaciones en dicha página, no resultan idóneos para sustentar sus afirmaciones sobre los hechos materia de inconformidad, toda vez que constituyen espacios de ejercicio legítimo de la libertad de expresión, como se ha sustentado en otros asuntos sometidos a conocimiento de este tribunal. Además, atendiendo los elementos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido para que la autoridad determine si los hechos sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de campaña, si bien en el presente asunto se tienen por acreditados los elementos personal y temporal, porque el denunciado es aspirante a candidato independiente a la Diputación Local por el Distrito Electoral Séptimo en Martínez de la Torre, y porque las publicaciones denunciadas ocurrieron previo al periodo de registro de candidatos independientes, así como antes del inicio formal de campañas, no se puede considerar actualizado el elemento subjetivo, toda vez que para la realización de actos anticipados de campaña deben acreditarse manifestaciones públicas que contengan llamados expresos al voto o bien expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo, asumiéndose como candidato para el proceso electoral, lo que en el caso no sucede. En consecuencia, se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado. Cedo el uso de la voz al ponente del asunto, el magistrado doctor José Oliveros Ruiz. Sí, muchas gracias. En este asunto estamos ante el tema de las redes sociales una vez más. La denunciante lo que hace es que cita direcciones electrónicas de Facebook y de ahí mismo toma diversas fotografías a fin de demostrar que el denunciado incurrió en actos anticipados de campaña. Debo decir aquí también que se trata de un candidato independiente, lo cual hace también patente que de acreditarse la sanción pudiera negársele el registro en su momento, porque así lo establece el Código Electoral Veracruzano. Ahora bien, en este caso, al estar aisladas las pruebas, porque como les vuelvo a repetir, se trata de fotografías tomadas de la página de Facebook, no tienen mayor sustento, pues no están adminiculadas con otros hechos. La Sala Superior y la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sostenido justamente que el contenido de Facebook solamente puede generar indicios que por sí solos no permiten tener por demostradas las conductas denunciadas. En este caso, se acreditan el elemento personal y temporal, pero en las publicaciones no se puede considerar actualizado el elemento subjetivo, pues no se advierten expresiones que llamen directamente al voto o bien que se ofrezca justamente la candidatura del denunciado. En esa medida, señores magistrados, en el proyecto que se pone a su consideración, se propone declarar inexistente la infracción aducida. ¿Es cuanto? Cedo el uso de la voz al maestro Javier Hernández para efecto de razonar sus votos. Bueno, creo que el proyecto ha quedado muy claro y es por ello que finalmente pido a la secretaria, por favor, que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Javier Hernández. A favor del proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz, ponente en el asunto de cuenta. Es mi propuesta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar.
A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 12/2016 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 12/2016 se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia en términos del considerando sexto de la presente sentencia. Finalmente, le pido a la Secretaria General de Acuerdos dé cuenta, por favor, con los asuntos restantes sometidos a la consideración del Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 42 y 44 de este año, promovidos por León Ignacio Ruiz Ponce y René Buenrostro Hernández, respectivamente, ambos a fin de controvertir la omisión del Consejo General del Organismo Público Local Electoral en el Estado de Veracruz de dar respuesta a diversos planteamientos formulados. El primero, relacionado con la aspiración de León Ignacio Ruiz Ponce como candidato no registrado a gobernador en la presente elección, y el segundo, relativo a la consulta de René Buenrostro Hernández relacionado con diversas preguntas de las figuras de plebiscito, referéndum, consulta popular, consulta ciudadana e iniciativa popular. En ambos proyectos se propone el desechamiento de plano de los juicios en virtud de actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción 10 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, dado que los actos impugnados han quedado sin materia. Esto porque el Consejo General del OPLEP dio contestación a la solicitud realizada por los ciudadanos León Ignacio Ruiz Ponce y René Buenrostro Hernández mediante diversos acuerdos dictados el 8 de abril del presente año, por lo que es claro que se colmaron sus pretensiones, de ahí el desechamiento planteado. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, secretaria. Creo que no hay consideraciones que sean al respecto, por lo que le pido, por favor, que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz. Con los proyectos de la cuenta. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los dos proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos 42/2016 y 44/2016 han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, por cuanto hace el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 42/2016 se resuelve. Se desecha el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por León Ignacio Ruiz Ponce. Respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 44/2016 se resuelve. Único, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por René Buenrostro Hernández por las consideraciones referidas en el considerando segundo. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 20 horas con 31 minutos, se da por concluida la misma. Muchas gracias.